Soy Daniel Emilio Mendoza, abogado y criminólogo colombiano, experto en derechos humanos y libertad de expresión. El periodista Gonzalo Guillén buscaba defensa ante una acción interpuesta por difamación. Los trinos del periodista contra este personaje eran muy encendidos. Matarife, asesino, mafioso, paraco. El de Gonzalo no era un hecho aislado. Al innombrable lo tildaban de paramilitar en las redes sociales. Su respuesta fue iniciar una persecución jurídica en contra de activistas, periodistas e influenciadores, contra todo aquel que se atreviera a criticarlo. Él es un mafioso, es un narcotraficante, un asesino conocidísimo. Como Kiko Gómez llevaba cocaína a través de rutas de Venezuela con la bendición de Uribe. Y allí con una lista de mano entraron a las casas y asesinaron a la gente que encontraron. Quizás no vuelva más nunca por aquí porque nosotros hemos sufrido mucho desde ese día. Nuestra estrategia de defensa fue muy sencilla. Escriba a Gonzalo un artículo, le dijimos, en el que usted explique con evidencias documentales, videos, cita e hipervínculos el por qué le dice todo eso. Así no hubiera un fallo en firme condenándolo. La tutela la ganamos. Desde ese momento mi cliente y yo y todo Colombia quedamos autorizados para tratar de matarife, paramilitar, asesino, corrupto y narcotraficante a este señor, el exgobernador de Antioquia, el 2 veces presidente, el senador resurrecto, Álvaro Uribe Vélez. El Club El Nogal es un club social de la nueva élite rural y empresarial surgida en los años 80 y 90 tras la lluvia de dólares que hicieron caer los carteles sobre Colombia. Algunos miembros de esta élite decadente aseguran que en ese lugar se planeaban masacres y organizaban cócteles en los que se recogían fondos de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, cuando la consigna era limpiar con motosierra cualquier cosa que sonara a socialismo. Varios de los directivos del lugar, encabezados en ese entonces por el ministro de gobierno de Uribe, Fernando Londoño Hoyos, eran lugartenientes del innombrable. Este hombre trasladó incluso a su jefe de escoltas, el coronel Juan María Rueda, como jefe de seguridad del club, cuna del nuevo y contaminado jet set capitalino. En la cárcel La Picota hay un patio al que le dicen el Nogalito. Ese espacio en la prisión tiene guardados a los parapolíticos y a la casta de condenados por corrupción estatal más selecta del país. A los parapolíticos, a los del carrusel de la contratación, a los de agroingreso seguro, GIS política, los del cartel de la toga, Odebrecht, el fraude a la salud, varios lavadores de dólares y a la mayoría de los vándalos perfumados relacionados con la corrupción, el paramilitarismo y el narcotráfico. Le dicen el Nogalito porque quienes han ido a visitar a los reclusos aseguran que es como una sucursal. Allí, en esa cárcel, una cantidad de socios e invitados frecuentes del Nogal hacían ejercicio en el gimnasio que les tenían montado, antes de que iniciaran el día en prisión brindando con el primer cóctel de la mañana, como si no hubieran salido jamás de ese club. En el Nogal, no en el Nogalito, varios testigos aseguran haber visto a Salvatore Mancuso, el conocido genocida y comandante paramilitar,
como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros. Que Colombia sea en nuestras mentes y en nuestros corazones el intento siempre vivo, siempre bello, de construir el paraíso entre los Andes y el mar. Muchas gracias, honorables congresistas. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Cuando ya pesaban varias órdenes de captura en su contra por masacres y narcotráfico, terminando su café del desayuno en ese club social ubicado en la carrera 7ª, la principal calle del país. Aquí empieza nuestra historia. El paramilitar más conocido de Colombia, Salvatore Mancuso, hizo revelaciones sobre su relación con el expresidente Álvaro Uribe, que han generado un nuevo escándalo y motivaron a una reacción inmediata del exmandatario. Mancuso hizo confesiones a través de una entrevista telefónica desde una prisión en los Estados Unidos. Juan Carlos Aguiar nos cuenta qué dijo Mancuso y cómo respondió Uribe. Cuando Salvatore Mancuso fue extraditado en mayo del 2008, muchos creyeron que sus secretos quedarían en una cárcel en Estados Unidos. Sin embargo, el más representativo jefe paramilitar tras el asesinato de Carlos Castaño sorprendió en una entrevista con Caracol Radio al afirmar que se reunió con el expresidente Álvaro Uribe sin especificar cuándo ni dónde. Señor Mancuso, ¿se reunió usted alguna vez con el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Sí, me reunió con él. Incluso afirmó que financió la campaña para su reelección. Yo apoyé la reelección del presidente Uribe, tanto con el aporte que hicimos en las comunidades como con dinero que se le entregó al comandante Andrés. De inmediato, el abogado Jaime Granados, quien representa al exmandatario, a través de un comunicado negó las acusaciones. Falta a la verdad de manera grave el delincuente extraditado al manifestar que se reunió con el expresidente. Esto nunca ocurrió en ninguna oportunidad. Y aunque el abogado Granados no niega en su comunicado la supuesta financiación paramilitar a la reelección, aseveró que el ex jefe de Estado demandará a Mancuso. No obstante, Álvaro Uribe siempre reacciona agresivamente cuando se le pregunta por posibles nexos con paramilitares. Muchos de sus detractores lo han sindicado directamente de nexos con los paramilitares. Si algún día en su mandato eso se llega a comprobar, usted renuncia. A mí no me amenace usted con eso. A mí no me amenace usted con esas preguntas, que yo soy un hombre respetable. Yo llevo 30 años en la vida política con total honradez. Ni quería irrespetarlo, pero bueno, dejémoslo ahí quietecito, que por eso he enfrentado todas las tormentas. Salvatore Mancuso sembró de terror la misma zona donde el expresidente Uribe tiene el ubérrimo, su finca más querida. Hace pocas horas, a través de su cuenta oficial en Twitter, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a la entrevista que Darío Arizmendi le hizo a Salvatore Mancuso en la emisora radial y dice: la maldad de Arizmendi de Caracol, asociado con criminal, se estrella contra nuestra verticalidad y buena fe. En Bogotá, Colombia, Juan Carlos Aguiar, Univisión. También en Colombia, alias Alberto Sierra, uno de los ex jefes paramilitares detenidos por la Fiscalía y que formó parte del grupo político del exgobernador Luis Alfredo Ramos, reveló en exclusiva ante las cámaras de Telesur la participación del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la conformación de grupos de extrema derecha. El ex jefe del bloque Cacique Pipintá pide a la Corte Penal Internacional investigar la responsabilidad de Uribe en varias masacres y califica al exmandatario como un hombre de guerra. Entrevista exclusiva de Telesur. Su nombre es Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero. Fue el jefe del bloque paramilitar Cacique Pipintá, que operaba en los departamentos de Caldas y Antioquia. Entre el 2001 y el 2007, en que fue capturado, esta estructura de ultraderecha asesinó a más de 200 personas en varias masacres que aterrorizaron a la población de la zona. Fue candidato a la alcaldía de un municipio antioqueño, tierra del expresidente Uribe. Desde allí mantenía vínculos políticos con el exmandatario y otros líderes regionales, como Luis Alfredo Ramos. El ex jefe paramilitar aceptó contarle a Telesur sus secretos sobre los vínculos de Álvaro Uribe en la conformación de escuadrones de la muerte, como el bloque Metro,
que operaba en Medellín y alrededores y que dejaron a su paso una estela de masacres y muerte. Aquí hay unas masacres, hay unas desapariciones, aquí hay conformación de grupos de autodefensa donde él es responsable. Él lideró esos grupos. Como lo he dicho yo, el expresidente Álvaro Uribe fue nuestro referente desde su plataforma política e ideológica. Sierra revela que durante la primera campaña política de Uribe hacia la presidencia le ayudó a financiar sus actividades proselitistas. Inclusive en Caldas le hago una subasta en el año 2002 al expresidente Uribe en el municipio de La Pintada, donde se le recogieron 270 millones de pesos. Él estuvo presente allá, la gente mía de mi organización del Cacique Pipintá le prestó la seguridad. Pero no fueron solo subastas de los grupos paramilitares a favor de Uribe. Una investigación de la Corporación Arcoíris determinó que por lo menos 2,5 millones de votos de los que recibió Uribe para ser presidente en 2002 fueron conseguidos por la campaña de terror que lideraron los paramilitares, asesinando a quien no votaba por Uribe. Y Álvaro Uribe no disparó un fusil. Yo no estoy diciendo que él mató a un campesino, pero él lideró y propició y fue nuestro referente. Álvaro Uribe, donde lo pongan, llevará al San Benito de autodefensas. El ex jefe paramilitar ya tiene a su haber 14 condenas tras haber aceptado diversos delitos que cometió como líder del bloque Cacique Pipintá y que considera al expresidente Uribe su jefe natural. Álvaro Uribe es un hombre, es el que nosotros llamamos el comandante integral. Es político, es un hacedor de plata porque es un hombre muy rico. Y es bandido. Ese comandante integral que para alias Alberto Guerrero aún tiene en sus manos el fusil. Resulta que el expresidente Uribe no ha soltado el fusil que lleva en la mente, porque es un hombre de guerra, no es un hombre de paz. Yo me atrevo a decir nuevamente a la vida civil en Colombia, porque Uribe es capaz de matarlos a todos. Él tiene la capacidad porque él sabe cómo operan los grupos, sabe cómo se organizan los grupos. Álvaro Uribe es un hombre que en este momento es activo de las autodefensas. Es la cabeza del paramilitarismo en Colombia. El ex líder del bloque Cacique Pipintá revela además que su grupo formaba parte de las estructuras paramilitares encargadas de asesinar de forma extrajudicial campesinos que luego eran presentados por las fuerzas militares colombianas como positivos en combates. Nosotros éramos los que dábamos de baja y llamábamos a los militares a que se dieran el vitrinazo, se dieran el champú, mostrando. ¿Por qué razón? Porque es que en Colombia se ha medido la guerra es por los litros de sangre. Por eso el problema ahorita de los falsos positivos. Falsos positivos que ayudan a los militares para presentar resultados al expresidente Uribe en su cruzada por acabar a las guerrillas colombianas. Suena muy gracioso, pero no se explica uno como un coronel decirle a un hombre: Alberto, colaborame que estoy descobrado en 3 muertos para este mes. Entonces necesito hacer un curso a Estados Unidos, o necesito ir al Sinaí, o necesito que una condecoración, o necesito para el ascenso. Todo, porque entre ellos habían competencias de número de bajas. Entonces uno, hombre, ¿cómo lo querés? ¿De FARC, del EN o cómo? Entonces ya uno buscaba el sitio, un sitio donde realmente sí saliera la guerrilla, uno buscaba pues las cosas, les ponía el fusil, les ponía el brazalete, los maquillaba, como se dice, bien organizados, y se daba el operativo. Alias Alberto Guerrero, un asesino confeso que aún espera condena por más de 115 campesinos muertos por sus órdenes, dice que sus acusaciones contra Uribe se mantendrán. En este proceso contra el expresidente Uribe, yo estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. No sé qué tendrá que pasar para yo no seguir. Tal vez será mi muerte, no sé. De pronto, pues lógico que muerto ya, ¿quién va a hablar? Pero si en Colombia no hay la capacidad de investigarlo, de judicializarlo y condenarlo, yo le solicito a la Corte Penal Internacional que intervenga en este asunto, porque esto es un asunto de alta connotación. Es que aquí no son 2 o 3